empezamos con 2024. Seguramente pasará a la historia como uno de los arranques de año más violentos. Hay una nota de prensa que la propia policía confirmó que el 1 de enero, solo el 1 de enero, el primer día del año, solo en el primer día del año se registraron 50 muertes violentas en el Ecuador. Ecuador registró medio centenar de muertes violentas durante el lunes 1 de enero del 2024, confirmó el pasado miércoles el director general de Seguridad Ciudadana y Orden Público de la Policía Nacional, Freddy Goyes. Durante el 1 de enero nosotros tuvimos aproximadamente 50 hechos violentos, 50 personas que fallecieron, fueron asesinadas, ¿no? Dijo en una rueda de prensa en la que aseguró que la policía especializada investiga los casos, pues cada uno es diferente, pero resaltó que los cortes estadísticos que han efectuado señalan que el primer día del año hubo 50 muertes violentas. Detalló que ese día ocurrieron varios eventos en Durán, una de las zonas más violentas de la provincia del Guayas y del país, y en otros lugares también, producto de que hubo también varias detenciones. El 1 de enero. Estamos 8 de enero. Han pasado apenas 7 días desde aquel lunes 1 de enero. Y en las frías de estadísticas parecería que estamos llegando ya al centenar de asesinatos en apenas 8 días del primer mes del año. Centrémonos un poquito en lo que fue este fin de semana. Este fin de semana que empezó con varios hechos de violencia y uno de ellos involucrando al padre de un ministro de Estado. En Guayaquil, en un centro comercial, Sacapintas dejó herido al padre del ministro de Educación en la rotonda. La policía confirmó que un sospechoso fue detenido por el asalto ocurrido en una de las puertas de la rotonda, un centro comercial ubicado en el norte de Guayaquil. La policía confirmó que a las 17:20 del pasado viernes 5 de enero ocurrieron disparos en una de las puertas del centro comercial. El hecho ocurrió cuando un presunto sacapintas dedicado al asalto a clientes de bancos intentó robar $3,000 a un ciudadano que ingresaba por la puerta posterior de este mall, situado entre las avenidas Benjamín Carrión y Felipe Peso. A consecuencia del ataque, esta persona resultó herida a la altura del pecho en el lado izquierdo. Se trata del padre del ministro de Educación, Daniel Calderón, Víctor Calderón, corroboraron fuentes policiales de Primicias. La violencia, la inseguridad, la delincuencia ya golpeó a un familiar de un alto funcionario del gobierno, en este caso el ministro de Educación. Esto no es nuevo. Y ventajosamente, yo me alegro, por supuesto, que sea así, que el padre del ministro haya salido con vida. Me alegro. Porque hubo otras personas que no corrieron con la misma suerte, porque en este caso pudo haberse tratado incluso hasta de un daño colateral, como románticamente se les ha dado por llamar, a personas que son impactadas por balas en este tipo de acontecimientos o eventos delictivos, sin que nada tengan que ver con el hecho. Porque hubo gente antes que fue objeto de planes muy bien organizados para asesinarlos y sí perdieron la vida. O incluso también hubo daños colaterales en los que personas inocentes, incluidos niños, también perdieron la vida. Recordemos lo que pasó en el Guasmo Sur en Guayaquil, cuando por equivocación sicarios fueron y acribillaron a balazos a una familia, en donde asesinaron a 4 pequeñitos, un bebé incluso de apenas 6 meses de edad. Entonces este fin de semana empezó con que el padre de un ministro de Estado fue víctima de la delincuencia y por suerte no pasó nada más que una herida de bala. Pudo haber perdido la vida, en buena hora que no fue así. Pero ya la delincuencia ha golpeado a la familia de un alto funcionario del gobierno.
Insisto, esto no nos debería, creo que ya, sorprender, porque en este país han sido asesinados alcaldes, han sido asesinados candidatos presidenciales, han sido asesinados políticos, han sido asesinados empresarios, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco les voy a pedir a ustedes, ni voy a fomentar aquel relato en el que prácticamente terminamos normalizando la violencia. Imposible, no, eso de mí no esperen nunca. Pero este es un hecho más que sumará a las estadísticas, que yo me imagino no las maneja el gobierno, porque el gobierno dice que su plan Fénix va viento en popa, ¿no? Está en llamas el plan Fénix, así como el bus de la persona a la que decidieron incinerarlo, ¿no? El bus, porque no aceptó ser vacunado, no aceptó ser extorsionado. Entonces estos delincuentes decidieron ir y hacer estallar el bus. Entonces, así como ese bus en llamas, producto de las extorsiones, así está el plan Fénix en este país, en llamas. En llamas está el país, de hecho. Entonces empezamos con este atentado, en el que salió por suerte bien librado el padre del ministro de Educación. Pero después nos encontramos con que en la provincia de Los Ríos, el empresario Víctor Hugo Ramón fue secuestrado. Su familia intentó también ser extorsionada por parte de estos delincuentes. La violencia heredada del año anterior no se ha detenido en Ecuador en enero del 2024. Este 6 de enero se confirmó el fallecimiento, dicen los medios, en realidad es un asesinato, del empresario Víctor Hugo Ramón Molina, ciudadano secuestrado el 5 de enero en Buena Fe, provincia de Los Ríos. Familiares, amigos y medios de comunicación de la provincia de Los Ríos difundieron su imagen desde el viernes y pidieron por su liberación en redes sociales. Sin embargo, las autoridades no pudieron tener éxito en encontrarlo y el pasado sábado se anunció que el cuerpo de Ramón fue hallado sin vida en el kilómetro 28 cerca del recinto Chapingo en Buena Fe. El periodista Javier Villasís, residente en Quevedo y amigo de la víctima, informó que se trató de un secuestro extorsivo. Hasta el momento la Policía Nacional no ha dado declaraciones sobre este tema. Vámonos a la provincia del Oro, en Machala. Esto pasó a plena luz del día, en un templo religioso, mientras estaban en una ceremonia, en un culto. Entraron sicarios y soltaron una ráfaga de balas en el cráneo de Fabián Aguilar, ex dirigente de fútbol, quien fue obviamente asesinado en el lugar. El empresario político Fabián Aguilar recibió 5 disparos cuando ingresaba a una iglesia evangélica en Machala, capital de la provincia del Oro. El ex dirigente del fútbol ecuatoriano Fabián Aguilar fue asesinado en los exteriores de una iglesia evangélica en Machala. El también empresario y político recibió al menos 5 disparos en su tórax y cabeza. El ataque se dio cuando Fabián Aguilar ingresaba al recinto religioso en la ciudadela Las Brisas la mañana de este 7 de enero, cuando fue abordado por antisociales que dispararon al automotor y acabaron con la vida del empresario. Fabián Aguilar se dedicaba a varias actividades económicas como la minería, la exportación de banano. Además fue presidente del equipo de fútbol Fuerza Amarilla, que disputó la Serie A del campeonato ecuatoriano entre los años 16 y 19 y se clasificó para la Copa Sudamericana del 2017. Esas son imágenes del empresario machaleño Fabián Aguilar, quien también fue asesinado durante este fin de semana, fríamente, siniestramente, a plena luz del día, durante una ceremonia religiosa en Machala. Ahí están viendo ustedes imágenes del momento en que se llevaban su cuerpo. Bueno, esto pasó el fin de semana y estas son asesinatos, son crímenes que se siguen sumando a esas frías estadísticas que al final del año nos dirán que el 2024 fue más o menos violento que el 2023, etcétera, ¿no? Pero siguen sumando a las frías estadísticas. El problema es que detrás de las frías estadísticas hay dramas humanos. Hay familias, hay un país que se sigue desangrando
Y hay un país que se sigue desangrando mientras las autoridades parecería que no se están tomando en serio este asunto tan importante que es el de gobernar o administrar un país en crisis. Porque yo me imagino que el señor Noboa, su equipo de trabajo, de asesores, cuando decidieron inscribir su candidatura, eran absolutamente conscientes de el país que iban a recibir y de la situación que estaba atravesando el Ecuador después de lo que fueron los 30 meses de gobierno de Guillermo Lasso y la herencia también del gobierno de Lenín Moreno, que dejaron prácticamente desmantelando el Estado en materia de seguridad. Cuando hoy, por ejemplo, hay periodistas que dicen, increíblemente, que el SNAI, por ejemplo, no sirve para maldita sea la cosa, hay que recordar cuál es el origen y el nacimiento del SNAI, que es un tema con el cual yo seguramente les debo haber a ustedes hasta cansado, que es la eliminación del Ministerio de Justicia, que era el ente rector no solo de el tema justicia en el país, sino también la rehabilitación social. Cuando había Ministerio de Justicia, había todo un plan de rehabilitación social y había todo un proceso para que los guías se formen para hacer justamente eso, guías penitenciarios, el control de las cárceles estaba regido por un ministerio. Después lo eliminaron el Ministerio de Justicia que había sido creado durante el gobierno de Correa y dejaron todo el sistema penitenciario y todo el sistema de rehabilitación social en completo y absoluto abandono, entre otras cosas también las casas de acogida para las mujeres que son víctimas de violencia, y crearon este servicio de atención a personas privadas de libertad, el SNAI, durante el gobierno de Lenín Moreno y de la señora María Paula Romo, que primero no tiene, digamos, los recursos ni la capacidad operativa necesaria como para poder atender lo que es todo el sistema penitenciario del país. Así que durante el gobierno de Moreno, y esto siguió durante el gobierno de Lasso, que además encargó a personas que no estaban precisamente preparadas y capacitadas para asumir el reto, una institución como el SNAI que manejó a la maldita sea el sistema penitenciario, las cárceles, y que como resultado de haber manejado a la maldita sea las cárceles, lo que sucedió es que los delincuentes, los cabecillas de las bandas delincuenciales, yo no les voy a llamar capos, pero son cabecillas, porque estos yo no creo que sean los capos, los verdaderos capos están a otro nivel. Estos cabecillas de las bandas, viendo que no había autoridad, viendo que manejaban el CIES y el SNAI a la maldita sea, decidieron ellos ser los que asuman el liderazgo y prácticamente la forma de gobernar y administrar las cárceles. Entonces, si al cabecilla de la banda A no le gustaba que el cabecilla de la banda B esté en la misma cárcel, empezaban estas masacres y empezaban estos conflictos, y desde las cárceles mismo empezaban a disputarse también no solo la gobernanza de las cárceles, sino también la distribución del territorio afuera de las cárceles. Increíble eso. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas en este país? Y que creo yo no debería sorprendernos, pero creo que sí indignarnos, y me parece que hay mucha indignación, y yo por supuesto comparto esa indignación, yo justifico esa indignación, porque al ser el del señor Noboa, un gobierno de transición, no había, digamos, el mismo espacio para la paciencia y la tolerancia que sí pudiese existir cuando se trata de un gobierno que fue elegido para un periodo de 4 años. Este es un gobierno de transición de 18 meses, en donde, por supuesto, la ciudadanía y nosotros
empezamos a exigirle resultados al presidente Noboa desde el primer día. Y eso de que, es que recién está un mes, eso de que, recién va para los 2 meses, en un gobierno que tiene duración de 18 meses, pues me parece a mí que no cabe. Y que el agotamiento de la paciencia y que el agotamiento de la tolerancia a un gobierno como este es absolutamente justificado, por supuesto que sí. Y yo comparto desde todo punto de vista esa visión de que ya no más paciencia, de que la paciencia se agota. Y me parece además que con lo sucedido este fin de semana, indudablemente la paciencia se agotó y hay cosas, hay detalles que hacen que la paciencia se agote todavía más rápido. Como por ejemplo, que el presidente en sus entrevistas o en sus apariciones públicas pretenda gobernar el país como que si se tratara de su grupo de amigos o como si se tratara de una más de las tantas empresas que tiene su papi. Y no, el país tiene muchos problemas muchísimo más graves que los que seguramente puede tener el presidente Noboa con su grupo de amigos. Entonces, como bien lo decía en la entrevista que tuvimos con él la semana anterior, el doctor Jofre Campaña, esa actitud tan relajada del presidente Noboa, que capaz está trabajada y está diseñada como para llegar al público joven, ya no es suficiente. O sea, ya no está bien que el presidente esté pensando únicamente en caerle bien a los jóvenes para tener su voto y ganar las elecciones. No, ahora ya no está en campaña, está en el ejercicio del poder y tiene que tomar decisiones. Pero esas decisiones además tienen que verse y tienen que sentirse y los ciudadanos tienen que evaluar la eficiencia e ineficiencia de esas decisiones. Como les decía hace un rato, el presidente Noboa estaba totalmente consciente, como los otros 7 candidatos más en origen que se inscribieron para la elección, del país que iban a recibir, de la situación por la que está atravesando el Ecuador después de 6 años de desgobierno de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso. Como para que ahora quieran hacerse los sorprendidos en el gobierno. Y resulta que en las últimas horas, un tipo extremadamente peligroso, un delincuente del que además habíamos hablado en varias ocasiones en este espacio y del cual se había hablado en muchísimos otros espacios de información, de quien personas que saben y conocen a profundidad cómo es la situación dentro de la penitenciaría del Litoral y de las cárceles de este país, sabían que era el que mandaba en la penitenciaría del Litoral. Estamos hablando de Adolfo Macías Fito. Este tipo que ayer, el momento en que entra la Policía Nacional y la Fuerza Pública en uno más de estos operativos en los que se hace con mucha parafernalia, con mucho chaleco antibala, con armas, con tanquetas, etcétera, a buscar, a decomisar celulares, enchufes ahora, desde el gran descubrimiento de estas incautaciones son los enchufes. Resulta que empiezan a buscar cosas y encuentran sí celulares, computadoras, artefactos electrónicos, demás, pero no le encuentran a Fito. Y el problema es que no es solo Fito, que eso ya es gravísimo, porque este tipo es un delincuente de los peores, ¿no? Es un criminal de esos que hay que cuidarse, pues, y de los cuales además el Estado ecuatoriano tiene que cuidarnos a los 18 millones de ciudadanos que vivimos en este país. No solo él se fugó, se fugaron 20 más, porque además parecería que lo estamos reduciendo a que solamente Fito se fugó de la cárcel. 20 más se fugaron. A vista y paciencia de las autoridades que están al mando de las cárceles, que son el Estado, y a través del Estado la Policía Nacional, el SNAI, el CIES, que están bajo el mando de personas que probablemente no están ni siquiera del todo preparadas o son competentes para asumir esta responsabilidad que tienen en sus manos. Pero en las narices del CIES, en las narices del SNAI, en las narices de la Policía Nacional, en las narices del gobierno, Fito se les voló.
Se fugó. A pesar de que hasta el sol de hoy pretendan a los ecuatorianos, a la ciudadanía, a la opinión pública, tratar de dorarle la píldora diciendo que se desconoce el paradero de Fito. Y como dijo ayer el secretario de Comunicación, el más buscado, señores, el más buscado hasta ayer en teoría, porque no sabemos cuándo se fugó. ¿Ah? Ayer descubrieron que el tipo no aparece. Pero no sabemos si Fito se fugó ayer 7 de enero, o el 6, o el 5, o el 4, o el 31 de diciembre para celebrar las fiestas de fin de año. ¿Quién sabe en dónde? No sabemos dónde está Fito. Y no sabemos desde cuándo Fito se fugó. Y quiero recordarles algo antes de seguir hablando de este sujeto Fito, que no sabemos dónde está. ¿Cuánto tiempo nos han tenido debatiendo, discutiendo y hablando y chismeando sobre los chats de Norero? Alguien, no sé si me recuerdan cuándo empezó este caso Metástasis, si alguien tiene la fecha exacta. 14 de diciembre, mediados de diciembre, ¿ya? Desde mediados de diciembre, es decir, casi un mes, nos han tenido hablando, chismeando, comentando sobre los chats de Norero. De un tipo que supuestamente está muerto. Ahora, la duda aparece porque por ahí hay un ex candidato presidencial, el señor Zurita, que ha dicho exhumen el cadáver de Norero para ver si es que en realidad es él, porque Norero ya había fingido su muerte antes. Pero se imaginan ustedes si es que se llegara a exhumar el cadáver y se descubre que Norero no existe, que no está. El papelón que habría hecho el Estado, empezando por la Fiscalía, con todo este tema de los chats, bueno. Pero hasta eso están pidiendo en este momento y dudando de que la muerte de Norero sea real. Y están pidiendo la exhumación del cadáver de Norero. Pero nos han tenido casi un mes hablando del celular de Norero. Y yo durante ese mes les he dicho, ¿y qué pasa con el celular de Fito? ¿Por qué no incautaron los celulares de los grandes cabecillas de las bandas delincuenciales que están todavía presos? Entre uno de esos, Fito. Bueno, Fito se les voló. Y entiendo que Fito, además, por lo que leí en redes sociales, antes de irse, había dejado limpiando su suite presidencial en la cárcel. El tipo no es que estaba en una mazmorra, pues no es que estaba en un calabozo apestoso y maloliente y oscuro, sino que estaba en una suite presidencial con unos murales. No sé si puedes poner ese video, Meli y Esteban, el video para que la gente vea cómo vivía Fito dentro de la penitenciaría del Litoral, porque ustedes van a creer que el tipo, como estaba preso, vivía en literas en donde están uno sobre otro, y no, pues, Fito no vivía así. Fito tenía una habitación con cama de 2 plazas, con ducha eléctrica, con murales suyos, pintados en las paredes. ¿Ah? Ahí están viendo ustedes, esa es la habitación de Fito, ahí le ven a Fito con armas, haciendo gala de su imagen de delincuente, ¿no? Con una pistola y un fajo de billetes. Esa es una de las paredes de la cárcel de Fito. Qué pena que no ruede bien el video. Bueno, ya no importa, volvamos. La pregunta es, si nos estuvieron hablando tanto tiempo del celular de Norero, ¿por qué no incautaron el celular de Fito para saber qué era lo que estaba tramando? Para saber que se iba a fugar, pues. Capaz y evitaban la fuga. Como un recorderis nada más, y no sé si tienes una captura de ese episodio, Meli, valdría la pena que pongas una captura sobre eso. En julio del 2023, desde las mismas cárceles, el señor Fito se daba el lujo de grabar un video a manera de rueda de prensa o conferencia de prensa, enviándole mensajes al gobierno de entonces, del señor Lasso, y al país. Y quienes le escoltaban a Fito en esa rueda de prensa eran nada más y nada menos que policías en servicio activo, encapuchados los policías. Ese era Fito. ¿Recuerdan ustedes que aquí vimos imágenes cuando Fito celebraba su cumpleaños lanzando pirotecnia desde la cárcel? Ese era Fito. Fito es el que grabó un video en HD de un corrido mexicano dentro de la cárcel y que después
los señores del gobierno de Lasso dijeron que habían introducido de manera clandestina los equipos de video y de comunicación para grabar el video a la cárcel. O sea, estaba clarísimo que Fito hacía lo que le daba la gana, porque no es que introducían a la cárcel de manera clandestina cámaras de video los señores de la productora, porque ese video seguramente lo hizo una productora, que grabó el video de Fito. Lo hacían con el absoluto beneplácito del gobierno entonces, del gobierno de Lasso. Esto es increíble, esto es increíble. Y bueno, a mí lo que me hace pensar esta fuga de Fito hoy, fue ayer la fuga, 7 de enero, pero hoy, 8 de enero, ¿saben qué es lo que me hace pensar a mí esto? Que Fito no se fue antes porque no le daba la gana. Porque pudo irse cuando él quiso, porque daría la impresión además que Fito tenía comprada la cárcel. Y esto es una declaración mía, ¿no? Esta es una opinión mía, esta es una forma de pensar absolutamente mía. Lo que yo digo me representa a mí, no representa al medio, ni a los directivos del medio, ni a los administradores del medio, a nadie. Esta es una opinión mía. Una fuga como la de ayer de Fito y 20 más, solo se puede dar si tiene la complicidad de quienes están a cargo de la supuesta vigilancia de la cárcel. Yo estoy totalmente de acuerdo con quienes sostienen esa teoría. ¿Eso qué significa? Que Fito tenía comprada la cárcel. Que él manipulaba, manejaba a todo aquel que vestía uniforme y que supuestamente fungía como vigilante o como controlador o guía de lo que sea de la cárcel. El tipo hacía lo que le daba la gana. Se fugó ayer. Debe haber estado midiendo incluso hasta los tiempos políticos, Fito, para ver cuándo lo hace. Y lo hizo justo una semana después en que además Daniel Noboa abrió una confrontación pública contra la señora María Paula Romo. No pierdan de vista ese episodio. Justo una semana después en que Daniel Noboa les llamó Pokémon a la señora Romo y que se abrió un frente posiblemente innecesario, y más todavía conociendo los alcances que tiene la señora Romo, resulta que Fito se voló de la cárcel. Pero eso lo que demuestra, señores, es que Fito estaba muy cómodo dentro de la cárcel y que era cuestión de que él decida cuándo largarse para hacerlo. Para mí está clarísimo ese tema. Ahora, no es que Noboa, pobrecito, vino y qué pena, porque la policía, como está en complicidad actuando con los delincuentes, le hace este daño. No. Noboa es el presidente y Noboa es el que tiene que tomar decisiones. Y ayer, cuando se conoció lo que había pasado con Fito, el presidente, yo no sé en qué andaba, pero su esposa andaba lanzando su nueva muñeca Barbie. Y resulta que además doña Lavinia es una figura pública actualmente que tiene mejores y mayores números de calificación que su propio marido, que es el que gobierna. Lavinia es recontra popular en un país que parecería ser un pueblo, en donde queremos monarquía. Entonces ayer, mientras se fugaba Fito, la señora subía una historia al Instagram de Lavinia Barbie. En eso estaba la familia presidencial y apareciendo unas imágenes de Daniel Noboa. Si ustedes tienen más datos sobre el video que apareció, donde andaban poniéndose un maquillaje, una limpieza facial, ¿en qué es que andaba Noboa? ¿Ah? Andaba en una misa así en Porolón, por ahí sí, pero circuló un video en donde el tipo estaba como maquillándose o no sé qué diablos andaba haciendo Noboa. Yo me preguntaba en qué playa andaba trotando Noboa ahora que se fugó Fito. Así como cuando el 1 de enero, que había 50 muertos por todo el país regados, el hombre andaba trotando por la playa. La reacción del gobierno fue tardía, fue lenta y fue absoluta y completamente vacía. Quiero que escuchemos las declaraciones de los dos funcionarios, del secretario de Comunicación y del comandante general de policía, después de que habían pasado horas de que Fito se había fugado y de que supuestamente el Consejo de Seguridad del Estado se había reunido en Guayaquil. Gracias, buenas noches. Debo mencionar que el día de hoy Policía Nacional, conjuntamente con Fuerzas Armadas,
realizó una intervención en el Centro de Rehabilitación Social de acá de Guayaquil, en donde efectivamente, luego de un trabajo bastante minucioso, se logró el decomiso de varios artículos como son teléfonos celulares, enchufes, armas blancas y otros indicios que fueron encontrados. También yo debo mencionar que ahí se pudo percatar la no presencia de uno de los internos que permanecen en este Centro de Rehabilitación Social. Policía Nacional, conjuntamente con Fuerzas Armadas, continúa en la investigación, pero para esto yo debo mencionar que contamos con el respaldo del Gobierno Nacional, el respaldo de la señora Ministra del Interior, y también en este caso ya la Fiscalía ha actuado. Hoy en la tarde la señora fiscal se trasladó a este Centro de Rehabilitación Social, en donde pudimos nosotros conjuntamente con ellos verificar que efectivamente hasta el momento en el lugar o en el área en donde debía haber estado esta PPL no se encontraba, razón por la cual vamos a continuar en la parte interna con los operativos hasta dar con la ubicación de este ciudadano. Terminado la reunión con el Consejo de Seguridad Pública del Estado, con presencia del Presidente de la República y de todos los estamentos y todos los representantes del Estado ecuatoriano. A nombre del Presidente, en primer lugar, queremos agradecer el valor, el compromiso de todas las fuerzas del orden, Fuerzas Armadas y policías, que en un operativo que involucra a más de 3.000 personas han intervenido la cárcel en búsqueda del prisionero más buscado. La operación continúa y los detalles, no podemos, como comprenderán, dar muchos detalles de esta operación. La operación y la búsqueda continúa. Esta fue una reunión reservada, no es mucho lo que podemos decir porque tenemos la convicción de que en esta situación de violencia con características de algunos de estos delincuentes casi terroristas, en una situación tan emergente, estamos convencidos que con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la policía y su profesionalismo, terminaremos esta búsqueda exitosamente. Sinceramente, para decir lo que dijo Izurieta, era mejor que no diga nada. Sinceramente. Esta rueda de prensa fue ¿a qué hora? A las 21 horas. Más o menos, 21 horas. Habían convocado para las 19 horas a una cadena nacional. Al mejor estilo del gobierno de Guillermo Lasso, y no muy diferente de lo que hubiera hecho Eduardo Bonilla, Pipo Lasso, Andrés Seminario, Wendy Reyes, cancelaron la cadena nacional. Y claro, lo que el país habría estado esperando ayer es que sea el comandante en jefe de la policía y de las Fuerzas Armadas, es decir, el presidente de la República, el que salga y le diga públicamente al país lo que ha sucedido y lo que está haciendo el gobierno para resolver esta crisis que es gravísima y que la única forma en la que puede salir usted de esta crisis, señor Noboa, es que esos 3.000 policías a los que Fito se les pasó por las narices lo encuentren a Fito y a los otros 20. Es la única solución. Esto no se va a resolver ni con TikToks, ni con la Barbie de Lavinia, ni con el Ken de Daniel. No se va a resolver así. Usted atrapa a Fito y resuelve la crisis. Mientras tanto, su gobierno en este momento está metido en una crisis de la Madonna. O sea, no sale de esto. Y no crea que va a salir de esta crisis rehuyendo la responsabilidad y mandando a funcionarios como Izurieta a decir cualquier cosa. O al comandante de policía a decir que ha decomisado enchufes. Que es una vergüenza. 3.000 policías. A 3.000 policías se les paseó por las galletas, Fito. Esto es que debería causarles vergüenza. Pero Izurieta empieza agradeciendo y felicitando a la policía. El prisionero más buscado. ¿Se da cuenta de lo que ha dicho usted, señor secretario de Comunicación? El prisionero está justamente prisionero. Deberían tenerle en una celda sin los lujos que ha tenido Fito, sin la cama de 2 plazas, sin la ducha eléctrica, sin los cuadros haciendo apología de su historial criminal, sin celulares, sin computadoras, que además no hay. En este momento desaparecieron los celulares, los equipos de comunicación de Fito,
sin todos los lujos que tenía Fito, en una cárcel, vigilado las 24 horas. Pero resulta que usted ahora nos habla del prisionero más buscado. Pues se da cuenta de lo que dijo, señor Izurieta. Y una cosa que a mí me llamó profundamente la atención cuando después del comandante de policía habla Izurieta, que es el vocero secretario de comunicación del gobierno. ¿Hay un ministro o una ministra encargada de la seguridad en este país? La señora Palencia no debería ser la vocera en estos casos. No debería dar la cara a la ministra del Interior. No debería estar ahí también parado el ministro de Defensa, que supuestamente es todo un Bruce Lee en artes marciales y no sé qué. Bueno, dejen de burlarse de la gente, dejen de andar diciendo que el plan Fénix es todo un éxito, dejen de andar inventándose cifras como lo hacía el gobierno de Lasso para referirse a la disminución, supuesta disminución de los crímenes, de los delitos, de los asesinatos, porque en este país la delincuencia hace lo que le da la gana. Tanto hace lo que le da la gana que los presos como Fito salen y entran de la cárcel cuando quieren, eligen además a qué cárceles irse, ellos deciden en qué cárcel hospedarse como que si las cárceles fuesen hoteles, y de verdad, la paciencia se acaba, pónganse a trabajar. Pónganse a trabajar, demuéstrenle al país que algo les importa resolver los problemas de inseguridad por los que estamos atravesando. ¿Con qué me estoy quedando, Meli? Porque teníamos algunas cosas. El video con José Delgado. Qué mal timing además. Justamente en este fin de semana había preparado el presidente una entrevista magistral con José Delgado, el periodista de TC Televisión. Muy conocido además por todas y todos ustedes. Y apareció este corte del presidente. ¿Cuántos empezarán a ver los resultados ya con los peces gordos, con estas personas que a veces andan manipulando? Entendemos que es un trabajo de inteligencia que debe estar desarrollando la seguridad de la Fuerza Armada, la policía. No pueden seguir sintiendo que están como de vacaciones cuando entran a una cárcel. Tiene que haber aislamiento, tiene que haber también endurecimiento de penas, creo yo, y asimismo que no existe la posibilidad de que en chanchullos con la función judicial puedan lograr salir estos criminales. Nosotros con la consulta popular, eso es lo que estamos preguntando. Estamos preguntando a la gente si es que desean mayor seguridad, si es que van a votar sí para endurecer penas, si es que van a votar sí también para poder captar esas armas, esas herramientas de trabajo de minería ilegal, ese dinero ilícito también de los grupos narcoterroristas y que sirvan para el Estado para combatir la inseguridad misma. Bien, ahí está con su pinta de cobra el presidente diciendo lo que iba a hacer, ¿no? Antes, en una entrevista, que creo que fue la primera que concedió después de ya haberse posesionado con Gonzalo Ruiz, en el contexto de las fiestas de Quito, me parece que fue esta entrevista, ¿no? Dijo que el plan Fénix es un plan muy bonito y que no le cuenten a Fito. Y seguía todavía manejando esos códigos en son de broma, de chiste. Muy relajado el presidente. Ya, se acabó. Yo no sé si le van a seguir tolerando más los presidentes con los periodistas con los que usted conversa, presidente. Ese tonito tan hilarante que usa para hablar de temas tan complicados como la seguridad. No sé. Ojalá que no. Ojalá que en serio la próxima vez un periodista le diga, bueno, ¿qué fue? ¿No? O vamos a ver de aquí cuándo aparece el presidente para anunciar, insisto una vez más, la única solución y el único remedio que puede haber para esta crisis en la que se ha metido, que es la captura de Fito. Si no va a salir a decir que capturaron a Fito, mejor ni se asome, presidente. Y como este país, en medio de toda la crisis y el relajo en que vivimos y el despelote que nos ha dejado Lasso, nunca faltan los cínicos y los payasos. Resulta que Diego Ordóñez salió a decirle al presidente Noboa y a su gobierno lo que tiene que hacer. ¿Sí se acuerdan de Diego Ordóñez? Es del secretario de Seguridad de Lasso. El crimen está organizado, el Estado no. Vaya.
Sin tecnología de inteligencia sustancial para adelantarse, los delincuentes van por delante. Las operaciones contra la delincuencia se planifican en base a una estrategia. Debe sustentarse en información de inteligencia, la que es insuficiente. ¿Militarizar la seguridad?, se pregunta. Ya se ha puesto a militares en las calles, con cada estado de excepción, muchos. ¿Ha reducido eso la criminalidad? No. Ergo, pero sí, esa era la respuesta del gobierno de Lasso y de este señor cada vez que había una masacre carcelaria. Se les ocurría como gran idea decretar estado de excepción. Ergo, no es la solución. Hay que prevenir y anticiparse al cometimiento de los delitos, controlar las cárceles. Controló las cárceles Lasso. Este señor era secretario de seguridad de Lasso. Controlar las cárceles. Pasa por lo mismo, tecnología y control preventivo, mientras la estrategia de seguridad sea reactiva. Los que tienen iniciativa y control son los delincuentes. Desde el gobierno al que usted pertenecía, señor Ordóñez. La cosa no ha cambiado. Usted fue secretario de seguridad del gobierno de Lasso, en donde hubo más de 500 privados de libertad asesinados dentro de las cárceles. Jamás controlaron las cárceles. Usted no le venga a decir a nadie qué es lo que se tiene que hacer. Y otro que también debería controlarse, porque además los apetitos son voraces. Ahora todos son precandidatos presidenciales. Noboa quiere la reelección. Diana Salazar tiene un aparato mediático brutal haciéndole precampaña presidencial. Otros partidos también, la Revolución Ciudadana querrá poner su candidato presidencial, pero yo no he visto a nadie de ese partido político en este momento estar hablando justamente de eso, porque hay que resolver problemas urgentes. Este de la seguridad es un problema urgente. Y Jan Topic, que todos los días le lanza dardos y le dice a Noboa lo que tiene que hacer. Pero yo quiero recordar junto a ustedes lo que dijo Jan Topic después de la elección de primera vuelta el 20 de agosto pasado. ¿Qué me dice mi conciencia? Dos cosas: votar por Daniel Noboa y esperar, apoyar para que Daniel Noboa haga un excelente trabajo. No puedo comenzar a pensar en 2025 qué voy a hacer, no. Ahorita va a ser que Daniel, en mi criterio personal, que gane Daniel Noboa. Muchos tendrán otro criterio. Mi criterio personal, que gane Daniel Noboa y que erradique la violencia, que dinamice la economía. Como ecuatoriano, Carlos, como patriota, ese debe ser nuestro norte. No debe estar el tema oportunista, a ver, me lanzo 2025 que le vaya mal. No. Si es ecuatoriano de verdad, queremos que le vaya bien. Tenemos que hacer que le vaya bien. Ese debe ser nuestro norte. ¿Ya? Deje el oportunismo. ¿Apoya al presidente por el que votó, señor Topic?